Viviré por aquel que murió por mí. Qué feliz será mi vida así. Por aquel que murió por mí, mi Salvador y Rey. Viviré por aquel que murió. Señor, que este canto, Señor, se vuelva una realidad. Señor, te pedimos que toques nuestros corazones de tal manera que podamos vivir para ti, Señor, cada día del año, no solo en una semana o en días festivos como los que la gente hoy celebra, que podamos apartarnos para ti, honrarte cada día de la vida, Señor. Oh, Señor, que nuestra vida te honre, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias porque tú, Señor, quieres hacerlo en nosotros. Te alabamos, Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén, hermanos. Vamos a continuar con nuestra serie sobre la fe. Vimos hace como 2 semanas la fe parte 4 antes de nuestra visita oficial de este año. Vimos la fe parte 4 y vimos cómo operó la fe en Abraham, ¿recuerdan? Y estuvimos escudriñando en ese día específico Romanos 4 y vimos que la fe se componía o se compone de 2 partes: la parte divina o la revelación divina y la parte humana o la respuesta humana. Y vimos
que el Señor llama las cosas que no son como si fueran, ¿verdad? Y que da vida entre los muertos. Y vimos la obediencia de Abraham. Y vimos que una forma de fortalecer la fe, hermanos, es dando gloria a Dios, ¿recuerdan? Entonces, vimos el ejemplo de Abraham en específico como un personaje bíblico que está relacionado a la fe y que nos muestra un patrón. Pero hoy quiero ver, hermanos, la relación que hay entre la fe y la confesión. Hoy vamos a ver acerca de eso, hermanos. Hay una relación entre creer y confesar. Ojo, cuando digo confesar, no tiene nada que ver con la confesión que hacen los católicos, de que van y se confiesan con el Padre. No, eso no hablo de esa confesión, hermanos. Cuando hablo de confesar me refiero a hacer una declaración. Mire, acompáñenme como un texto introductorio a ver Hebreos. Veamos Hebreos capítulo 11. En el versículo 13, por favor, hermanos, si pueden ir ahí. Nos dice la escritura así, hermanos. Hebreos 11:13. Conforme a la fe murieron todos estos. Está hablando de los héroes de fe, ¿verdad? Y de la fe. Dice, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Aquí nos muestra, hermanos, una palabra muy interesante a la luz de los héroes de la fe, y nos dice que ellos confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y esa palabra, hermanos, confesar, en el griego es estar de acuerdo. De hecho, la palabra griega, hermanos, es una palabra que incluso se ha pasado al castellano o al español, y que la usamos. Es la palabra en el español homologar. ¿Han escuchado esa palabra, homologar? Homologar habla de hacer cosas semejantes, iguales, parecidas. Pero en el idioma original, hermanos, habla de estar de acuerdo. Y miren, aquí nos habla de que ellos confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Pero ese confesamiento, hermanos, tiene que ver con una declaración que ellos hacían acerca de sí mismos. Ellos creían que eran extranjeros y peregrinos y eso confesaban. Ahora, hermanos, quiero advertirles de algo, y lo voy a ver al final. Quiero decirles que esta doctrina es una doctrina muy poderosa, pero también es una doctrina muy delicada, porque algunos han abusado de esta doctrina y ha pasado lo que ha pasado con otras doctrinas, que cuando se lleva a un extremo, hermanos, es un error. Y se ha llevado a un extremo el tema de confesar, de declarar en fe ciertas cosas. Y hay otro extremo de la iglesia que se ha ido al otro lado opuesto, que rechazan todo lo que tenga que ver con eso. Y dicen, hablar acerca de confesar, o de lo que la escritura llama atar o desatar o declarar. El otro extremo dice, eso no es válido. Y hay otros que solo viven así, declarando, confesando y etcétera, en fe. Hermanos, la verdad está siempre en el punto medio. No podemos irnos con estos y decir eso no es bíblico, porque vamos a ver que sí está en la Biblia. Pero tampoco podemos irnos al otro extremo y decir que solo es cuestión de declarar y confesar para que haya milagros, porque también hay extremos que no están sustentados en la Biblia. Pero quiero ver con ustedes un verso muy, muy poderoso, hermanos.
Y esto es increíble. Vaya a Marcos, capítulo 11, verso 23. Y estamos viendo en este primer punto cómo el creer está vinculado al confesar. Ya lo vimos en Hebreos. Pero vea conmigo Marcos 11, verso 23. Marcos 11, 23. Siempre hablando de la fe, pero ahorita estamos viendo su vínculo o su relación con la confesión o hacer una declaración. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Este es un verso, hermanos, pesado, poderoso. ¿Se dan cuenta, hermanos? Este es un verso tremendo. Y si somos cuidadosos con el texto, hermanos, nos daremos cuenta que aquí está entrelazando Marcos 11:23 una declaración, decir, con el creer. Leámoslo de nuevo. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, habla de una declaración, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Hay una relación poderosa, hermanos, entre la fe y hacer una declaración. Hay un vínculo. Así como la oración de fe, hermanos, vincula el creer con el orar, también hay un vínculo entre el creer y el declarar. Y miren, veamos algo todavía más claro en Romanos. Vayamos a Romanos y tomemos como ejemplo, hermanos, la salvación, que es un evento de fe en el que el creyente acepta el evangelio. Pero vea cómo lo explica Romanos 10, versos 9 y 10. Y siempre, hermanos, vinculando la fe con una declaración. Romanos 10, 9 dice: porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Se da cuenta que en el verso 9 habla de confesión y de creer? Pero vea el verso 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay esa relación, hermanos. Cuando una persona del mundo acepta el evangelio, es importante, hermanos, que lo que está creyendo en su corazón lo haga manifiesto con su boca. Fíjense que a mí me sucedió exactamente eso. Cuando yo fui un visitante de la iglesia cristiana y escuché del Señor, de la salvación, hubo un momento donde yo tuve que personalmente decirle al Señor que entrara en mi vida y que lo recibía como mi Salvador. Acompañando a la fe tuvo que haber una declaración personal. Y aquí nos muestra, hermanos, en cuanto a la salvación, que creer y confesar con la boca son esenciales. Miren, Cristo, habla del poder de la fe cuando se traduce en palabras. Vayamos a Mateo 17, hermanos. Mateo 17, verso 19. Y este es un verso muy parecido al que leímos en Marcos, pero aquí Cristo hace muy claro el poder de la fe cuando se traduce en palabras. Voy a leer el verso 19 de Mateo 17.
Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Verso 20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. El Señor dice, hermanos, que los discípulos no pudieron hacer una liberación, una sanidad, porque tenían poca fe. Y el Señor les dice que si ellos tuvieran la fe bíblica, solo tendrían que decir o declarar a ese monte, a ese problema: pásate de aquí allá, y se pasaría. Esta es una doctrina, hermanos, muy poderosa. Pero no tiene nada que ver, hermanos, con solo hacer una declaración. No es solo hacer una declaración. Tiene que haber una declaración acompañada de fe, porque van juntos. Son como los rieles donde circula un tren, un ferrocarril. Son dos líneas paralelas, la fe y la confesión. Para que el milagro ocurra, el milagro es como el tren. Para que el milagro ocurra tiene que haber una confesión y tiene que haber fe, para que el milagro ocurra. El tren no puede, o el ferrocarril no puede viajar sobre un solo riel. No podemos solo declarar algo, hermanos, y esperar que ocurra un milagro. Dice Lucas 17, verso 5. Lucas 17, 5 dice: dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Es la misma idea de Marcos y la misma idea de Mateo. Pero siempre la fe y la declaración, o decir algo, o confesar algo, vemos que trabajan juntos, hermanos. Miren, hablando, hermanos, de la fe y de hacer una declaración, Pablo dijo: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. 2 Corintios 4:13. Pablo habla también de fe y de hablar o declarar. ¿Por qué, hermanos, el declarar es tan importante en cuanto al mover de la fe? Por una sencilla razón: porque la palabra es poderosa. ¿Cómo creó, hermanos, el Señor los mundos, el universo, los planetas, la tierra, los animales? ¿Cómo los creó? Por la palabra. Por la fe, dice Hebreos, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Piensen, hermanos, todo lo que hay provino de una palabra de Dios. El Salmo 33 nos dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y el verso 9 de ese mismo Salmo dice: porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Hermanos, las palabras son importantes, sobre todo las palabras del Señor. Hablando de las cosas creadas, el mismo escritor de Hebreos dice, hablando de Cristo: y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Todas las cosas creadas, existentes, están, hermanos, sustentadas por su palabra.
Pedro afirma esta doctrina y nos dice que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. Es una verdad bíblica, hermanos. Nuestras palabras son muy importantes. Nos dice Mateo, ustedes recuerdan este verso. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hermanos, nuestras palabras tienen un peso importante en la vida. Quiero ver un ejemplo práctico de lo importante que es nuestras declaraciones. Vayamos a 1 Samuel, por favor, hermanos. Quiero que vea conmigo este ejemplo. Primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 37. Quiero que pongan atención, hermanos. Aquí habla de David. Pero que pongamos atención en lo que él declara, en lo que él confiesa. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Miren, hermanos, está la batalla de los filisteos contra Israel. Saúl y Goliat están ahí liderando. ¿Cómo era el corazón de Israel, hermanos, en ese conflicto? ¿Qué confesaba el pueblo, hermanos, respecto a Goliat? ¿Qué confesaba, hermanos? Temor. Ellos no querían ni siquiera pararse delante de ese hombre. Ellos confesaban derrota, por así decirlo. Pero David llega, hermanos, ese jovencito, y dice: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Él confesaba algo muy diferente, hermanos: seguridad, victoria. Vea el verso 46 de ese mismo capítulo. Aquí es cuando David ya está enfrente de Goliat. Porque una cosa es decir las cosas por allá atrás, pero a la mera hora de la hora, a muchos se echan para atrás. Pero vean lo que decía David, ya estando frente a Goliat el gigante. Verso 46 de 1 Samuel 17. Dice: Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Hermanos, aquí vemos que David confesaba victoria, no derrota. ¿Por qué David confesaba victoria, hermanos? ¿Recuerdan lo que dijo Pablo? Creí, por lo cual hablé. Hay una relación, hermanos, entre lo que se cree en el corazón, dice Romanos, y lo que se confiesa con la boca. David creía que Dios le iba a entregar a Goliat bajo sus pies, y por eso él decía eso. De veras, hermanos. Y miren, es como el que le tiene miedo a los perros. Ve un chihuahua y dice: ¡ay, el perro, el perro! Pues es un chihuahua, hermano. Y hay quienes no le tienen miedo a un perro, y hay un pitbull y hasta le dan una palmadita. Qué bonito perro. ¿Por qué, hermanos? Porque actuamos de acuerdo a lo que sentimos aquí. Y eso pasaba con David, hermanos. David veía al gigante, pero decía: ¿cuál es el problema? Dios lo entregará en mi mano. Necesitamos, hermanos, que lo que creemos se convierta en una confesión de fe. El pueblo confesaba derrota y temor, pero David confesaba victoria, porque es lo que había en su corazón. Veamos otro ejemplo en Génesis 22. Génesis 22, verso 5. Siempre poniendo atención a la declaración que vamos a ver aquí. Ahora vamos a ver el ejemplo de Abraham. Pero Génesis 22, 5 nos dice así de Abraham:
Entonces dijo Abraham a sus siervos, esto es el contexto de llevando a Isaac a Moriah para sacrificarlo. Dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Hermanos, Dios le dijo a Abraham: vete a Moriah y sacrifícame a tu Isaac, a tu único hijo, ahí en el monte. Pero ¿qué dijo Abraham a los siervos? Iremos allí, adoraremos, haremos el holocausto y volveremos. O sea, Isaac y yo volveremos. ¿Se dan cuenta que él no está, él previamente al sacrificio, él ya declara, hermanos, lo que está en su corazón? Que él no iba a volver solo. Ahorita vamos a ver el sustento neotestamentario de esto. Pero vean el verso 7 de este mismo capítulo. Siempre poniendo atención a las palabras de Abraham, porque habla de lo que había en su corazón. Dice: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Creo que como que ya empezaba a aclararse cómo estaba la cosa, ¿no? Pero vean lo que dice el verso 8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Vean lo que confesó Abraham, hermanos: Dios proveerá. ¿Por qué confiesa eso, hermanos? Porque es lo que estaba aquí. Ahora lo voy a leer, no tienen que ir ahí, pero lo pueden anotar. Hebreos 11:19. El escritor de Hebreos, explicando Génesis 22 que acabamos de leer, dice de Abraham: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Fíjense lo que explica el escritor de Hebreos de Abraham y de Isaac en el monte Moriah. Pensando, o sea, hablando de Abraham, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Abraham creía, hermanos, que Dios le podía devolver a Isaac en una resurrección. Por eso él dijo: iremos allí, adoraremos y volveremos. Eso es un ejemplo impactante de lo que la fe es capaz de hacer en nuestros corazones. Y eso se traduce en una declaración. Vayamos a ver otro ejemplo neotestamentario, Hechos 27, verso 22. Aquí es el ejemplo de Pablo, cuando está en aquel barco, recuerdan, y hay una tormenta. Y peligro de morir ahí para él y la tripulación. Y ese es el contexto. Hechos 27, 22 dice, palabras de Pablo: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Diciendo Pablo: no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Fíjense, hermanos, está la nave así terrible, las condiciones climáticas, con el riesgo de ahogarse, de morir, y Pablo dice: tengan buen ánimo, no nos vamos a ahogar. ¿Por qué dijo él eso, hermanos? Porque él había recibido una palabra: tú vas a llegar a César y ante él vas a comparecer. Entonces Pablo no podía morir en su tripulación, él iba a llegar hasta donde Dios le había dicho. Cuando creemos, hermanos, en nuestros corazones, las circunstancias no nos mueven. Podemos estar confiados aún en las tormentas.
Y fíjense, hermanos, qué importante es eso cuando llegamos a esa madurez y podemos aliviar el temor de otros que van siguiéndonos. Recuerdo una vez un hombre dijo que cuando tenía problemones se podía agarrar de los pantalones de su líder y seguir adelante. Por supuesto, no era literal, hermanos, ¿verdad? Se refería a mantener la calma que veía en su líder. Pero qué importante es esto, hermanos. Vemos que la confesión y la fe van de la mano. Quiero ver un segundo punto. La confesión como un producto de la fe. Ya vimos que van juntos, pero ahora vamos a ver cómo la confesión es un producto de la fe. Vamos a Mateo 12, por favor, verso 34. Y este verso nos muestra cómo la confesión confirma la realidad de nuestra fe. Mateo 12, 34 dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. La confesión, hermanos, confirma la realidad de nuestra fe. La confesión, hermanos, publica, declara, exhibe lo interior. Fíjense, hermanos, este verso tiene una aplicación muy grande, pero por eso es muy importante, hermanos, lo que metemos al corazón, por medio de lo que oímos, de lo que vemos, porque eso mismo va a volver a salir. Como el Señor mismo dice, ¿cómo van a poder hablar lo bueno siendo malos? Uno habla de lo que tiene en abundancia en el corazón y eso aplica a la fe también. Si uno tiene fe en el corazón, uno declarará eso en las palabras. Nos dice la Escritura, hermanos, que antes de que se subiera a hacer la restauración de Jerusalén, Esdras, ustedes conocen de él, ¿verdad? Un escriba diligente, etc. Hizo una declaración ante el rey. Y él le dijo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Y en ese contexto, Esdras dice que él tuvo vergüenza, de hecho así lo dice la Escritura, de pedir al rey tropa y gente de a caballo para que lo acompañara, porque él le había dicho esta declaración: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. Y miren, la confesión, hermanos, sella nuestro compromiso para confiar en Dios. Esdras hizo una confesión de fe ante el rey. Es lo que él creía, porque él era un escriba, ¿recuerdan? Él era un erudito. Y él sabía que a los que obedecían a Dios, Dios los bendecía, como dice Deuteronomio, ¿verdad? Él era un erudito. Quiero que vean conmigo, hermanos, un verso. Filipenses 4:8, por favor. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Hermanos, la confesión centra nuestra atención hacia las promesas de Dios. Es importante centrarnos en las promesas de Dios. Pablo nos anima a pensar en todo lo verdadero. Y algo que es verdadero, hermanos, son las palabras del Señor. Como dice Juan 17, ¿verdad? 17, tu palabra es verdad. Tenemos que, cuando las cosas están difíciles, tenemos que poner nuestra atención en las verdades de Dios.
Cuando ponemos nuestra atención en las verdades de Dios o en las promesas de Dios, nos aferramos a la fe. Pero vean Hebreos 12:1. Este es muy interesante. Hebreos 12:1 es muy interesante. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Qué son testigos, hermanos? Gente que testifica. La confesión anima a los demás para que crean. Cuando testificamos, otros van a creer. Los héroes de fe se volvieron testigos que declaraban y confesaban, hermanos, por medio de sus testimonios, lo que es una vida de fe. Es importante convertirnos en testigos para que otros se animen y otros crean. La confesión, hermanos, es un arma de guerra que destruye la duda. Un hermano una vez decía que es importante, hermanos, que en las iglesias los que tengan una sanidad testifiquen. ¿Por qué? Porque eso fortalece la fe. Hace poquito el hermano Marvin sacó un libro que es Pruebas Indubitables. No sé cuántos lo compraron, pero ese libro, hermanos, más que un libro doctrinal, es un libro de experiencias. Y ahí vienen muchas cosas donde el hermano testifica experiencias de la vida cristiana. Es importante confesar y declarar lo que Dios ha hecho. Eso anima a otros. Algo que también la confesión hace es que glorifica a Dios. Dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Pablo y Silas, hermanos, declaraban con sus cantos lo que ellos creían en sus corazones, y eso glorificaba a Dios. Quiero ver con ustedes, hermanos, algo para cerrar esto. Peligros sobre la confesión. Y de esto no voy a usar versículos, sino solo algunas declaraciones prácticas. Peligros sobre la confesión o declaraciones. Se puede abusar de la confesión si la usamos como una fórmula mágica. ¿Qué es una confesión incorrecta o una declaración incorrecta? Bueno, una confesión incorrecta, hermanos, es cuando nosotros declaramos algo que Dios no ha dicho. Hace tiempo, hermanos, no sé si todavía existan esos cursos. Nosotros vimos cursos del Instituto de Maestros que ya no están, ya no se publican. Ya llovió desde que vimos esos cursos. Pero miren, recuerdo de una vez un maestro que contó el caso de una mujer que quería una casa, pero una casa buena. Y vendían la casa y ella estaba convencida de que esa casa iba a ser para ella. Y dijo: esa casa es para mí, en fe. Y no tenía dinero. Entonces ella, por lo que entendemos de esa historia, hizo como el trato y iba a reunirse con las personas que vendían la casa, pero sin dinero, esperando que Dios soberanamente le proveyera para esa casa en ese momento. Una confesión incorrecta, hermanos, es cuando nosotros declaramos algo que Dios no ha dicho. Si Dios no nos ha hablado que nos va a dar algo, Él no nos va a proveer para eso que Él no ha dicho. Entonces esa es una confesión incorrecta. Hace poco, hermanos, platicando con unos amigos pastores, hablábamos de algunos anhelos que teníamos o que nos gustaría tener. Y me recuerdo que este hermano pastor decía: hermano, pues decláralo por fe. Estábamos bromeando, por supuesto, entendíamos de qué se trata. Pero es como si usted, hermana,
va paseando con su esposo y ve una casa que le gustaría y que su esposo le diga, pues decláralo por fe. No funciona así, hermanos. Tristemente, esto que estamos diciendo como broma, para algunos no es una broma. Pero podemos abusar de la confesión. Puede usarse en forma antibíblica. Nuestras palabras son importantes, pero no son mágicas. Escuche esto, hermanos. Nuestras palabras son importantes, pero no son mágicas. La confesión no crea fe. La fe crea confesión. La confesión crea ataduras. Si creemos que cualquier palabra se hará realidad. Voy a leer esto es muy importante. La confesión crea ataduras. Si creemos que cualquier palabra se hará realidad. Tengamos cuidado con esto, hermanos. Porque el error ata, la verdad liberta, dice Cristo. Conocerán la verdad los hará libres. Hace años, hermanos, nos visitó un predicador hace muchos años. Y una forma en la que se pedían a veces cooperaciones en la iglesia era citando esa escritura que dice que has quedado preso en los dichos de tu boca. ¿Cuántos recuerdan esa escritura? Entonces, si alguien decía, a ver, ¿cuántos quieren cooperar para esto? Y alguien pues no alzaba la mano, es como si estuvieras confesando que tú no puedes cooperar para eso y te quedas atrapado en la pobreza. No sé si me explico. Pero esa es una forma antibíblica, hermanos, de usar la escritura. No podemos llegar a la conclusión de que cada cosa que nosotros digamos se hará realidad. Eso es una forma incorrecta o antibíblica de usar este tema de la confesión. Es como hace años escuché a una mujer en la radio, contaba una experiencia y podemos llevar esto a un extremo. Y dijo, hablando de esto de la confesión, dijo, estábamos en el templo y estaban jugando unos muchachitos y uno se cae y se rompe la boca y pues le da una porreada. Y ella dijo, pero yo le dije, por fe, ¿verdad? Dijo ella, tú estás bien, tú no tienes nada. Y entonces dice, entonces el chamaco se levanta, así dijo ella, el chamaco. Se levanta y sigue corriendo y jugando. Y ella atribuye a que es porque ella dijo, tú no tienes nada, tú levántate. Hermanos, no todo lo que confesamos se hace realidad. Pero a veces como iglesia llegamos a esa conclusión. Que nuestras palabras son mágicas y que todo lo que hagamos o digamos en ese momento será realidad. La confesión no crea fe. La fe crea confesión. Otro peligro, hermanos, es confundir la confesión con el pensamiento positivo. La fe no tiene nada que ver con el poder de la sugestión. A mí me da tristeza, hermanos, cuando a lo lejos muchas veces escuchaba una campaña donde el predicador, hermanos, más que un predicador, era alguien que hablaba sin parar, donde entre más palabras y más rápidas y más fuertes o más fuerte era la voz, era como la medida de unción. Y es triste, hermanos, porque llegamos a confundir la confesión con el pensamiento positivo o la sugestión. La confesión no es tampoco poder de la mente sobre la materia. ¿Algunos han escuchado eso? El poder de la mente sobre la materia. Algunos que practican artes marciales creen eso, que tú puedes romper 4 ladrillos, ¿verdad? Y si no tienes la suficiente fuerza mental no lo vas a hacer, pero si te concentras demasiado vas a romper los 4 ladrillos y también tu brazo. Pero no es eso, hermanos. La confesión bíblica no es el poder de la mente sobre la materia. El pensamiento positivo dice, cree y será hecho.
La fe bíblica cree porque Dios ha dicho que así es. No es lo mismo. El pensamiento positivo significa creer en uno mismo. La fe bíblica es repudiar la confianza en la carne y confiar en el Señor. La confesión significa estar de acuerdo con Dios. O sea, la confesión bíblica. Lo que confesamos debe ser aquello de lo que Dios ya nos ha hablado antes. Quiero que quede muy claro esto, hermanos. ¿Saben? Cuando estaba leyendo la palabra griega, que tiene que ver con confesar, que tiene que ver con estar de acuerdo, homologar. Saben que hay un ejemplo que es muy gráfico de esto y ojalá que esto selle el mensaje. Cuando uno tiene un cheque, yo sé que esto no es la cultura, hermanos. Tal vez a algunos no nos ha tocado hacer una operación con cheque, pero espero que sirva como ejemplo. Hay gente que paga con cheques y en el cheque puede poner el nombre de usted, hermano o hermana fulana, bueno por 10,000 pesos. Y que se pague, ¿verdad?, al beneficiario. Usted ya tiene el beneficio del cheque. Usted puede ir al banco y retirar eso, porque ya es suyo. Pero financieramente se puede hacer algo que se llama endoso. ¿Alguien ha escuchado de endosar un cheque? Qué bueno. ¿Sabe que un beneficiario de un cheque puede ceder su derecho a otro? ¿Cómo? Firmando atrás del cheque. Eso es endosarlo. Y ahora otro tercero puede ir y cobrar el cheque porque usted le ha delegado ese beneficio. ¿Saben? La confesión y la fe es parecido a un cheque endosado. Cuando el Señor nos da la fe es como darnos el cheque. Y cuando nosotros nos es endosado el cheque, solamente tenemos que declararlo, ir al banco y decirle: me cambia este cheque, porque ya lo tenemos, ya es nuestro. Pero no podemos ir con un cheque no endosado, que no está en nuestro nombre, y cambiarlo en el banco. Aunque le digamos: me cambia este cheque, lo podemos confesar y decir: me da este dinero. No se lo van a dar, porque no está la firma que endosa el cheque. Así es la confesión y la fe. Yo sé, hermanos, que tal vez es difícil explicar esto, pero ojalá que cuando sea el reino, cuando sea la edad del reino, podamos vivirlo. Miren, hay cosas increíbles en la Biblia que nunca van a suceder a menos que nosotros hagamos una declaración de fe. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Esto es profundo, hermanos. No se puede explicar humanamente. No se puede explicar, hermanos. Tratamos. Pero quiero decirle algo, hermanos. Y yo creo que tal vez algunos no lo entiendan. Pero yo quiero decirle algo, hermanos. Hay cosas, hay sicómoros y hay montes en la vida que se nos van a presentar como barreras, como estorbos en nuestro camino. Pero va a haber un día, escuche esto, tal vez solo lléveselo para meditarlo, va a haber un día donde usted está cansado del monte y del sicómoro, pero va a haber un día donde el Señor mismo puede darle la fe
y usted decirle al monte y al sicómoro: quítate, desarráigate, y lo va a obedecer. No tiene que entenderlo, solo tiene que creerlo. Pero el Señor nos dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías declarar o decirle al sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Cuando la fe se traduce en palabras, esa palabra será algo muy poderoso, porque estaremos confirmando lo que Dios ya ha hablado. Vamos a estar en pie, hermanos. Uno puede ver este tema de la declaración y la fe. Pueden leerlo en un libro, o pueden ver incluso la biografía, video. Pero el testimonio de George Mueller es que en una ocasión no tenían alimento las casas donde se hospedaban los huérfanos, pero él había recibido una palabra del Señor: que todo lo que pidieres creyendo lo recibiréis. Y cuando no había desayuno, él le dijo a los niños: siéntense, vamos a dar gracias. Y dijo: Señor, te damos gracias por lo que tú nos estás dando. Y justo cuando estaba dando gracias, llegó el pan y llegó la leche. Cuando nosotros declaramos, hermanos, lo que creemos, lo que Dios nos ha hablado ya, es algo poderoso, es algo real. Que Dios nos lleve a ese punto. Amén.